¿Qué es una entrevista laboral? La entrevista de trabajo es la fase del proceso de selección donde el entrevistador analiza a fondo el candidato para comprobar su capacidad y desempeño para el puesto. El profesional debe aprovechar la oportunidad para seleccionar al aspirante más calificado para el empleo. Los postulantes y aspirantes deben cumplir con las exigencias de la empresa en el momento de la entrevista. Preparaciones para una buena entrevista. Ante cualquier entrevista no debemos de conocer estos pasos. Tipo de entrevista que se nos tomará. ¿Qué debo conocer antes? ¿Qué no debo hacer en mi entrevista? ¿En qué consiste? Adecuarse a las condiciones y los métodos psicológicos utilizados. Tipos de entrevista. Individual. Durante años en el medio empresarial y laboral se han utilizado distintos métodos de entrevistas a las personas, pero la más común de todas es aquella de carácter y forma individual, ya que ayuda al jefe o encargado a profundizar sobre su aspirante. En las entrevistas individuales podemos observar la ampliación del currículum vitae, profundización en los rasgos personales del aspirante y sus cualidades, en base en lo que busca la empresa y su rubro. Tipo de entrevista número 2. Entrevista grupal. En los últimos años se han empezado a implementar la utilización de las entrevistas grupales en cuanto a la toma de empleados en una empresa. Este método a veces consiste en la aplicación de una tarea o actividad grupal con todos los aspirantes al puesto, en la cual se evalúa la capacidad de coparticipación y eficiencia que podrán brindar a la empresa, como así también evaluar la iniciativa, seguridad, liderazgo, compromiso y comunicación. ¿Qué debo conocer antes de mi entrevista? Conceptos y ayudas a preparar una buena entrevista, como así también mostrar una buena imagen. La empresa y el lugar de trabajo. Información sobre el puesto y la empresa y el cargo del trabajo que voy a ocupar. Tiempos, fecha y horario. Siempre se debe tener responsabilidad en cuanto a la fecha, horarios que se deben cumplir en la entrevista programada y o trabajo. Imagen y aspecto personal. Siempre ante cualquier entrevista se debe tener presente el lugar a la cual se va a entrevistar, ya que se debe adecuar a las normas morales y estéticas que posee el establecimiento. Requisitos exigidos. Siempre se recomienda a cualquier aspirante anticipadamente su currículum debe ser actualizado, referencias, acreditaciones, etc. Pero como así también el previo conocimiento que se debe tener en cuanto a la respuesta del entrevistador, es decir, optimizar y mejorar cada una de ellas, por ejemplo, con ayuda del estudio FODA, personalmente. ¿Qué no debo hacer en una entrevista? Atención, estos errores pueden perjudicar la misma. No mostrar desesperación por el puesto. No hablar de dinero en la primera entrevista. Debes conocer tu propio currículum y no mentir con respecto a él. Interrumpir al entrevistador. Hacer demasiadas preguntas e imposiciones. Descuidar tu vocabulario. O bien llegar tarde. ¿En qué consiste una entrevista? Consiste en la interacción laboral entre empleador y un nuevo subordinado con respecto a un puesto de trabajo. Durante la entrevista laboral, entre empleador y un nuevo subordinado se intercambian distintas posturas con respecto al puesto de trabajo que espera conseguir el aspirante. Por ejemplo, presentación entre ambas partes, es decir, el saludo cordial entre ellos. 2. Conversación sobre el puesto vacante y el despeje de dudas. Y 3. Entrevista dinámica en las cuales debes resaltar. Una vez terminada la entrevista, llegamos a la parte casi final. El resultado de la entrevista. Después de una larga o corta entrevista con el empleador, llega el resultado final. En ella está reflejado todo lo que transmite durante la charla. Muchas veces el resultado varía de acuerdo a lo que busca la empresa. La misma presenta distintos aspectos a lo que el postulante debe cumplir y alcanzar para lograr el puesto. Resultado positivo. Es decir, que el aspirante logró cumplir con las experiencias de la empresa y las exigencias y es considerado eficaz para el puesto laboral que buscaba. Resultado negativo, es decir, que el postulante no cumplió con las consignas y no llegó a convencer a su empleador en la entrevista, además de no demostrar eficiencia para el puesto vacante. La psicología en el empleador. Durante la entrevista, el empleador utilizará la psicología para saber con quién está tratando y a quién está contratando. Estudiará las actitudes de los postulantes y a los aspectos significativos. Entre ellas encontramos las técnicas más comunes, los tests cognitivos, test proyectivos,
test de simulación o técnicas de examen médico, investigación de antecedentes, verificación de referencia, entre otras, como así también instrumentos de selección, la hoja de vida, pruebas, entrevistas, muestra de trabajo, pruebas de conocimiento, prueba de inteligencia, prueba de desempeño, prueba psicológica y personal. Psicología en la entrevista laboral. La finalidad de la entrevista es realizar una evaluación del paciente a través de una conversación. Toda entrevista recoge la demanda del entrevistado. La función del psicólogo o entrevistador consiste en identificar la demanda. La mayor parte de las entrevistas psicológicas tienen lugar en el consultorio de un psicólogo o bien en un estudio. Los aportes de Jean Piaget a la psicología del desarrollo ayuda hoy en día para la decisión de una entrevista, ya que a su vez explica cómo los niños construyen un modelo mental del mundo que luego proyectarán en el mundo adulto y laboral. Las etapas del desarrollo cognitivo, esquema, bloque constructivo de conocimiento, proyectos de adaptación que permiten la transición de una etapa a otra, el equilibrio, la asimilación y la acomodación.